Hola querido estudiante, en este video vamos a hablar de la consolidación de datos. ¿Qué es la consolidación de datos? Nos permite resumir los resultados de diferentes hojas de cálculo siempre y cuando tengan algún tipo de relación con ellos en una especie de hoja de cálculo maestra o en una tabla anexa maestra. Entonces, al consolidar, ensambla todos los datos y realiza una simple operación con ellos para que se puedan actualizar y agregar más fácilmente según sea el caso. Hay dos formas de consolidar datos, ya sea por posición o categoría. Tenemos por posición que las áreas de origen tienen el mismo orden y usan las mismas etiquetas. Este método, para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo, podemos tener un ejemplo como consolidar todos los presupuestos de diferentes áreas en una hoja de cálculo maestra. La consolidación por categoría es cuando los datos de origen no se organizan en el mismo orden, pero usan las mismas etiquetas. Entonces, este método consolida una serie de hojas de cálculo que tienen diferentes diseños, pero mismas etiquetas de datos. Entonces, para consolidar datos podemos empezar haciendo lo siguiente. Revisar los datos en cada una de las hojas y que todo esté en formato tipo lista, es decir, no que esté en formato tipo tabla, que contenga un encabezado en la primera fila y que contenga datos similares. No debe de haber ninguna celda en blanco en ninguna parte de la lista. Lo segundo es colocar cada rango en una hoja de cálculo independiente, es decir, que todos los rangos de donde tome sean hojas independientes, pero que la hoja de cálculo maestra, que es donde vamos a resumir toda la información, no tenga ningún tipo de dato. Entonces, continuando con el proceso, podríamos dar clic en datos, consolidar, que está en el grupo de herramientas de datos. Entonces acá tenemos una imagen de referencia de herramientas de datos y vemos consolidar. Esta, como tal como consolidar, puede aparecer en tipo texto o solo aparece el símbolo, dependiendo de la versión de Excel en la que trabajemos. En el cuadro de función hay una función de resumen que nos permite consolidar los datos. Por defecto, la función es suma. En este caso tenemos una imagen de cómo nos empieza a consolidar, seleccionando tres referencias y decimos que la función es suma. Acá tenemos un cuadro de referencia con el que podemos hacer la referencia, pero lo vamos a ver más adelante en el ejemplo práctico. Ya siguiendo el proceso, vamos a darle en seleccionar los datos. Acá tenemos un cuadro de referencia y nos aparece un botón de contraer. Damos en el botón de contraer, buscamos la referencia que necesitemos y seleccionamos los datos de la hoja de cálculo. Luego damos en el botón de expandir diálogo, añadimos la referencia y seguimos consolidando datos. En este caso, volvemos a ver este cuadro, pero el texto anterior nos estaba diciendo que podemos también traer referencias desde otros libros de Excel. Para eso tenemos el botón de examinar, buscamos el archivo de donde queremos traer la referencia y la importamos. Entonces, si nosotros queremos que Excel actualice automáticamente los datos de nuestras tablas de origen, podemos activar la casilla crear vínculos a datos de origen. Si la casilla permanece deshabilitada, podemos actualizar la consolidación manualmente o la podemos dejar en el primer estado de creación. En este caso vamos a ir a Excel. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, que es vendedores, un valor de ventas, en este caso Luis, Pedro y Andrés. Vamos a poner 100, 120, 90. En otra hoja voy a copiar la misma información, pero voy a modificar los valores. Vamos a acercar un poco y en este caso vamos a poner 90, 110, 80. Voy a crear una tercera hoja que es donde voy a consolidar los datos. Entonces me voy a ir datos y acá tenemos herramientas de datos. En este caso le voy a dar consolidar. Una vez dado en consolidar, vemos que nos aparece la función de consolidación. En este caso la voy a dejar en suma y vamos a empezar seleccionando las referencias. Entonces nos dirigimos a la primera hoja, seleccionamos esta referencia, pero antes vamos a evitar un error muy común. En este caso yo estoy seleccionando esta referencia y si yo lo hago desde esta referencia seleccionada va a generar un error porque va a intentar sobreescribir estos datos. Para eso voy a dirigir a la hoja 3, una hoja totalmente en blanco con las celdas totalmente en blanco que va a ser nuestra hoja maestra. Vamos a regresar a datos, vamos a ir a consolidar, revisemos que la función esté en suma y empezamos a añadir las referencias. En este caso me regreso a la hoja 1, selecciono el rango
le doy a agregar, voy a la hoja 2, selecciono el rango, le doy en agregar. En este caso, ya acá me pregunta dónde están los rótulos de datos. Y en este caso corresponde a la fila superior y a la columna izquierda. Y para activar la actualización en tiempo real, le voy a decir que cree los datos con los vínculos de origen. Enseguida lo vamos a volver a hacer sin los vínculos de origen. Le doy en aceptar y podemos ver que hay unos cambios en nuestra hoja. En este caso nos está sumando todas las ventas, pero vemos, si nos dirigimos a esta esquina, vemos que hay un símbolo de más. Si yo le doy ahí, nos muestra el proceso de consolidación y los valores independientes que tomó. Si yo contraigo, simplemente nos entrega el total de suma. Regreso y regreso y vemos el total de suma. Acá podemos expandir todo, acá lo podemos contraer y vemos cómo nos contrajo o cómo nos entrega este pequeño reporte consolidado. Si yo me regreso a una hoja y, por ejemplo, cambio esto a 110, le doy Enter, vemos cómo automáticamente en tiempo real me hizo el cambio en nuestra hoja de datos consolidada. Si yo no tuviera los vínculos dinámicos activos, simplemente no cambiaría y tendría que actualizar manualmente a través de las consultas y conexiones en actualizar todo. Para demostrarlo voy a borrar esto y vamos a crear otra consolidación. Entonces regreso, consolidar, aprovecho que ya tiene las referencias de la consolidación anterior y no le voy a crear los vínculos con los datos de origen. Vuelve a crear la consolidación, pero vemos que no me la despliega como debería, sino que simplemente me entrega los totales. Si yo hago una modificación aquí, no se me va a aplicar en tiempo real en la tabla consolidada, sino que pasaría sin mayor efecto o tendría que actualizarlo manualmente.